Bienvenidos al Consultorio Jurídico, el programa donde cada semana vamos a tratar temas legales de interés, ayudando a resolver sus dudas con el equipo de abogados de la Universidad Libre en alianza con el tiempo. Este día nos acompaña el doctor Edgar David Pérez Zanabria, abogado experto, quien hoy va a solucionar todas sus dudas sobre los derechos y garantías de los trabajadores temporales. Doctor Pérez, bienvenido al consultorio, un gusto saludarlo. Hola Violeta, buenas tardes para ti y para todos los que nos visitan en la página web deltiempo.com. Si desean participar de este programa, lo pueden hacer enviando sus preguntas a través de las redes sociales del Tiempo, Facebook y YouTube, y con la ayuda del doctor Pérez resolveremos sus dudas en vivo. Para empezar el tema, doctor, ¿qué características tiene un trabajo temporal? Bueno, pues las características están dadas porque siempre existe una intermediación por parte de una empresa de trabajo temporal que es quien selecciona y convoca al personal y suministra esa mano de obra a empresas denominadas empresas usuarias, que es a quien se cede el control, la dirección y la subordinación de estos trabajadores. Entonces, desde ese punto de vista, pues es una figura que lastima mucho la estabilidad contractual, eh, la posibilidad de que el trabajador pueda desarrollar ideas a largo alcance o de largo plazo, y desde ese punto de vista, pues digamos que esa es una primera modalidad de ese trabajo temporal, donde existe la intermediación de empresas de trabajo temporal. Ya por otra parte, la ley laboral contempla contratos a término fijo inferiores a un año que realizan directamente con la empresa que contrata, y desde ese punto de vista pues hay alguna posibilidad de extender, de generarse en alguna estabilidad distinta a la que limita la empresa de trabajo temporal. ¿Por qué lo digo así? Porque la empresa de trabajo temporal pues presta a su trabajador, lo cede a otra empresa, pero la ley lo limita a prestarlo o a cederlo hasta por 6 meses, prorrogables máximo por 6 meses. Quiere decir que un trabajador que es vinculado por empresa de trabajo temporal y cedido a una empresa usuaria, máximo podrá estar allí durante un año. Lo que suele ocurrir es que vencido ese año o finalizada la labor con esta empresa usuaria, pues el trabajador vuelve a estar a esperas de que nueva empresa sea asignado en misión por la empresa de trabajo temporal. Entonces ahí tenemos dos situaciones diferentes en las que creo el programa se dirige más hoy a aquellos trabajadores que se vinculan por empresas de trabajo temporal, no tanto a quienes se vinculan de manera directa por contrato a término fijo. Muy bien, doctor, y en ese caso, ¿cuáles contratos estarían en los trabajos temporales? Pues suele pasar que la empresa usuaria, vamos a suponer una entidad financiera, necesita temporalmente quien cubra los servicios de uno de sus cajeros. Entonces, esta empresa financiera, entidad financiera, llama a la empresa de trabajo temporal para que le suministre dentro de su cuerpo de trabajo a un trabajador que realice esas funciones de manera temporal. Si se trata de cubrir, por ejemplo, una licencia de maternidad o, por ejemplo, una incapacidad, pues el trabajador temporal estará allí por el tiempo que dure la licencia de maternidad o la incapacidad en la que reemplace a ese trabajador de planta o ese trabajador directo que tiene la entidad financiera. Pero está pasando en el mercado laboral que muchas empresas están contratando toda su nómina por medio de la figura de trabajo temporal, en lo que hace es rotar a los trabajadores ya de año en año, o siendo el mismo trabajador, por ejemplo, si contratáramos a Violeta, estarías al servicio de la misma entidad, pero lo que harían es cambiar las diferentes empresas temporales. Entonces, al final de la operación vas a terminar trabajando en la misma entidad financiera durante 5 o 6 años, pero con diferentes entidades de trabajo temporal. Ahí es donde ya empieza a dañarse la figura, a generar, pues que justamente en este programa estamos ventilando ese tipo de situaciones para darle claridad a quienes están desafortunadamente transitando esos caminos contractuales. Por la misma línea, doctor, ¿qué derechos y garantías tiene un trabajador temporal? Bueno, hablando salarialmente, se cubre bajo los mismos límites, es decir, que no puede existir un trabajador temporal por debajo del salario mínimo, ni tampoco podemos verificar un trabajador
temporal sin derecho a cesantías, primas de servicio, vacaciones, aportes a seguridad social, cubrimiento de todas las políticas de seguridad y salud en el trabajo. En consecuencia, la razón o el hecho de ser un trabajador vinculado por empresa de trabajo temporal no le quita ni le permite dejar de gozar ninguno de los derechos que contempla la ley laboral en Colombia. Es decir, tiene los mismos derechos de todos los trabajadores. ¿Cuál es la problemática? Que este tipo de trabajadores, de alguna manera, no automáticamente, pero sí por efectos de la propia figura, está perdiendo el derecho de sindicalización, porque yo no puedo ser parte del sindicato de la empresa usuaria para la que fui cedido, y es muy difícil terminar generando una organización sindical frente a la empresa de trabajo temporal. Es un derecho, lamentablemente, que no se desarrolla en estas figuras de trabajo temporal. Y la otra, la que advertía al comienzo del programa, y es desafortunadamente la figura de la estabilidad del contrato, pues obviamente se encuentra totalmente tajada, cortada por la figura de las empresas de trabajo temporal. Doctor Pérez, ¿qué leyes protegen a los trabajadores temporales? Bueno, inicialmente la figura de trabajo temporal aparece regulada en la Ley 50 de 1990, en donde cualquier empresa de trabajo temporal que quiera generar su operación en Colombia tiene que inscribirse y tiene que recibir la autorización por parte del Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo va a generar la verificación de que estas empresas cuenten con el capital suficiente para sostener y pagar la nómina de los trabajadores que tienen, y además les va a hacer suscribir actualizado cada año una importante póliza que en caso de defraudarse los recursos que presenta como soporte, pues entre esta póliza de seguros a cubrir los salarios y prestaciones de los trabajadores. Entonces, la ley que protege a los trabajadores en sí, pues es todo el marco normativo desde el punto de vista laboral a partir del artículo 25 constitucional, el artículo 53 de la Constitución Política y todas las normas que desde el Código Sustantivo del Trabajo y todas las que lo reforman y lo modifican establecen derechos y garantías mínimas para los trabajadores. Para aclarar, doctor, ¿los trabajadores temporales tienen derecho a salud, pensión y seguridad social? Sí, ellos están vinculados por la entidad que les genera el aporte, que es directamente la empresa de trabajo temporal, quien los afilia y quien debe mantener al día los aportes cumplidos y oportunos a pensión, a riesgos laborales y a salud. ¿Qué se discute allí? ¿Cuál es el riesgo laboral, por ejemplo, que habrá que evaluarse al momento en que un trabajador se accidente o se enferme de origen profesional? Dado que estamos verificando dos sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Uno, el que maneja la empresa de trabajo temporal en las instalaciones propias, y otro, el que maneja la empresa usuaria en sus instalaciones frente a sus trabajadores. Entonces ahí es donde se genera un choque por momentos respecto a las calificaciones de pérdida de capacidad laboral que hagan en su momento las ARL o incluso las EPS cuando hay conflicto, o las juntas regionales de calificación, dado que se discute cuál era la matriz de riesgos aplicable al trabajador. Lo mismo ocurrirá en caso de evaluación sobre culpa patronal o verificación de indemnización y reparación de daños cuando el trabajador sufre un accidente en el lugar de trabajo. Pues ahí siempre estará como empleador formal la empresa de trabajo temporal. La discusión está en sobre qué matriz de riesgo se puede medir allí en ese momento, dado que la afiliación pues aparece por parte de un empleador que no desarrolla su gestión de subordinación. Asimismo, doctor Pérez, ¿los trabajadores temporales pueden cotizar pensión? Cotizan pensión y hacen parte del sistema integral de seguridad social como cualquier otro trabajador, advirtiendo y dejando la claridad que no es el trabajador temporal el que va y aporta directamente o el que suscribe la afiliación con la entidad de seguridad social, sino que lo hace a través de la empresa que lo ha contratado. Quisiéramos saber, doctor Pérez, ¿qué sucedería si una persona no hace los aportes teniendo un trabajo temporal? Bueno, lo que puede pasar es que si la empresa de trabajo temporal, hay dos escenarios.
Uno, si la empresa de trabajo temporal no realiza los aportes de su trabajador, pues se va a ver sometido no solamente a las sanciones que cada una de las entidades de seguridad social le puedan generar, sino que además el ministerio podrá retirar, el Ministerio de Trabajo podrá retirar la autorización de funcionamiento de este tipo de entidades. Segundo, si el evento se genera en que no solamente no pagó el aporte de seguridad social, sino que además esta entidad, la empresa de trabajo temporal, le descontó al trabajador lo pertinente para el pago a seguridad social, pues puede verse involucrado incluso en tipos penales que castigarían gravemente esa conducta omisiva y pues defraudadora del sistema de seguridad social. Doctor Pérez, ¿es posible cambiar de contrato por hora o labor a contrato fijo o a contrato indefinido? Sí, y ojalá que fuera lo más, lo que ocurriera en la práctica. ¿Por qué razón? En el ejemplo que yo le ponía al comienzo sobre las formas en que vinculan las empresas de trabajo temporal, se maneja mucho la modalidad de obra o labor contratada, resultando que algunas entidades administradoras, por ejemplo, de pensiones, contratan al personal para que sirvan de soporte en la expedición de resoluciones de reconocimiento de pensión. Y el contrato por el cual lo vinculan es por obra o labor contratada. Eso para darle la posibilidad a la empresa de trabajo temporal de finalizar con facilidad el contrato de trabajo, ocurriendo que la labor para la que fue contratado, es decir, para elaborar las resoluciones de cumplimiento, pues nunca va a finalizar, nunca va a desaparecer dentro de una administradora de fondo de pensiones. Entonces se discute, si a mí me despiden por la finalización de la obra o la labor, pero la misma objetiva y materialmente no ha desaparecido dentro de la empresa para la cual yo prestaba esos servicios, pues se tratará de un despido sin justa causa que dará traslado a la indemnización por terminación del contrato. Entonces, ¿qué ocurre después? Que a mí me vinculan inicialmente por empresa de trabajo temporal. Estuve los 6 meses, me prorrogaron los otros 6 meses que permite la ley, y pasado esos 6 meses, decide la empresa usuaria volverse mi empleador directo. Al ocurrir eso, lo que va a pasar en la figura contractual es que desaparece esa primera forma, esa primera modalidad con la que me vinculó la empresa de trabajo temporal, y ahora va a extenderse en una modalidad escogida por el empleador directo, que podrá ser o a término indefinido o a término fijo, conforme más favorezca al trabajador, de acuerdo a ese primer vínculo contractual que se haya desarrollado. De la misma forma, doctor, ¿cómo es posible denunciar un despido o terminación de un contrato injustificado en un trabajo temporal? Claro que sí. Y volvemos a insistir, pero mejor para mayor información y mayor ilustración de quienes nos visitan. Efectivamente, los derechos que se puedan ver vulnerados en estos escenarios de trabajo temporal tienen el mismo cubrimiento, el mismo nivel de importancia sobre la ley para ser demandados ante los jueces laborales de la República de Colombia, ya sean jueces de pequeñas causas o sean jueces laborales de circuito. Las diferentes discusiones, dudas o inquietudes sobre el cumplimiento de la norma que se lleguen a reflejar en estos escenarios contractuales de orden laboral son totalmente discutibles y competencia general de los jueces laborales de la República de Colombia. De otro lado, aparte de las demandas que se puedan generar ante los jueces, también existe la posibilidad, paralelamente, de generar querellas o denuncias administrativas ante el Ministerio de Trabajo para buscar que el Ministerio sancione administrativamente y, ¿por qué no?, que quite o ordene el retiro de la operación de esas empresas que, además de intermediar en la operación de mercado, también terminen vulnerando derechos de los trabajadores. Doctor Pérez, ¿es posible denunciar por falta de primas y cesantías en un trabajo temporal? Totalmente. Digamos que vamos al mismo nivel. Cuando uno desarrolla un contrato de trabajo por intermediación de la empresa de trabajo temporal, al final todo es revisable, desde el salario, como las cesantías, las primas, las vacaciones,
los aportes a seguridad social y todas las obligaciones que el empleador tiene para con su trabajador desde el punto de vista de la ley laboral. Todo se vuelve demandable si no se cumplió. Es decir, no se trata de demandar por demandar, sino que ante la inquietud o la duda en esos pagos, en esas acreencias, en esas prestaciones, tenga el trabajador nominado de manera temporal, tendrá que o podrá ventilarlas ante el juez del trabajo. Muy bien, doctor, nos pregunta Gloria Sánchez. Si llevo 7 años con una misma temporal y empresa y me despiden, ¿tengo alguna remuneración? Pues Gloria, si la pregunta está bien entendida, lo voy a perfilar así para ver si le damos la respuesta. Si usted lleva 7 años con la misma empresa, pero esa vinculación ha estado sostenida por empresa de trabajo temporal, es decir, trabaja para esta empresa, pero formalmente quien cotiza en la seguridad social, quien le paga la nómina es la empresa de trabajo temporal, esa es una relación que desde hace 6 años ya debió volverse directa con la empresa para la cual trabaja. Es decir, la empresa de trabajo temporal a esta altura, después de haber cumplido un año, ya no tendría nada que hacer en la intermediación de esa relación laboral que de momento la ley entendería de manera directa con la empresa a la que realmente presta sus servicios. Entonces, hay dos respuestas frente a la inquietud. Una, que realmente usted ya no debería ser trabajadora de la temporal, sino que debería entenderse trabajadora directa de la empresa. Y la segunda, pues que habría que verificar cuál fue la causa para despedirla. Si no hay causa, la indemnización debería ser entendiéndose la tarifa de los 7 años que lleva trabajando. Y si hay justa causa, pues debería verificarse quién la aplicó. Porque si fue la empresa de trabajo temporal la que le dio la justa causa de terminación, esa empresa de trabajo temporal ya no está validada para obrar como empleadora suya. Doctor Pérez nos pregunta Marvin Romero. En mi caso presto servicio con este tipo de contrato desde hace 2 años. Cada 3 meses descanso un mes y nuevamente me llaman. Sin embargo, este año sufrí un quebranto de salud producto de estrés. ¿A qué tengo derecho, doctor? No me han llamado otra vez a trabajar. Lo que debería verificarse es a partir de cuándo empezó a sufrir y cuál es el diagnóstico de esa enfermedad, para verificar el tiempo exacto en el que inició y buscar de alguna manera la responsabilidad del empleador y la generación de la posibilidad de una estabilidad laboral reforzada. ¿Cuál es el problema? Que se está presentando con mayor fuerza en este momento y que de pronto en las vinculaciones que tuvo la trabajadora no se dio conocimiento al empleador sobre el diagnóstico o las patologías que estuviera padeciendo en su momento la trabajadora. Eso hace que no sea de carácter vinculante para el empleador la garantía y la protección a su trabajadora. Entonces ahí es donde tendría que verificarse cuáles son las condiciones específicas, las condiciones especiales del caso, para poder ahondar en un concepto más adecuado, más oportuno y no sobre el afán de la consulta como queda explicada la pregunta. Muy bien, doctor, nos pregunta Ivette Arzuza. Una pregunta, ¿los profesionales de la salud podemos tener este contrato? Sí, es posible, es decir, el trabajo temporal no hace alusión o restricción a ninguna actividad en particular. Se verifica es con la posibilidad que tenga o la necesidad que tenga una empresa usuaria de ser suministrada de personal misional de una empresa de trabajo temporal. Entonces, cualquier entidad hospitalaria de carácter privado podría contratar su personal por medio de trabajo temporal. Lo que pasa es que si lo contratara todo en ese nivel de intermediación, fíjense que máximo va a tener un año para mover el personal. Luego de ese año se vuelve todo personal directo, entendiendo que una entidad clínica hospitalaria pues no va a cesar su función o su objetivo nunca. Y desde ese punto de vista no sería conveniente para la entidad empezar en la intermediación de esas relaciones laborales. Doctor Pérez nos pregunta Olga Martínez. Buenas tardes. En mi caso trabajé 17 años en una casa servicio doméstico y no me pagaron nunca seguridad social ni pensión. Solo me liquidaron 7 años. ¿Cuánto tiempo para
¿Cuánto tiempo tengo para reclamar? Bueno, este no es un caso que tenga que ver con el trabajo temporal, pero merece, Olga, que le respondamos. Y en este sentido, los aportes pensionales no tienen ningún grado de prescripción ni tienen un tiempo que castigue la falta de ejercicio del derecho. Pero ¿qué se sugiere? Si recién usted terminó esa relación laboral, tiene que salir corriendo a buscar un abogado o una asesoría en un consultorio jurídico para demandar lo más pronto posible a esos empleadores que omitieron el pago de seguridad social, porque lo que está en juego justamente es la configuración de la posibilidad de que usted se pensione cuando ya tenga la edad. Y tratándose de 17 años, pues se hace urgente que lo revise un juez del trabajo y que se discuta la realidad de esa relación y pueda salvaguardar su derecho pensional. Muy bien, doctor Pérez, le recordamos a nuestros oyentes que el tema de hoy es sobre los derechos y garantías de los trabajadores temporales. Pueden dejar sus preguntas y las contestaremos en vivo. Continuando con el tema, doctor Pérez, si una persona está en un trabajo temporal, ¿tiene derecho a incapacidad y a licencia de maternidad? Tal cual, esa es un derecho propio de todos los trabajadores, pero ocurre, esto ya más para información de quienes acostumbran a contratar su personal con intermediación, es decir, por medio de empresas de trabajo temporal, sucede que la licencia de maternidad, que es una de las situaciones de las cuales aparentemente al contratar por trabajo temporal se está liberando la empresa usuaria, en ese sentido ocurre que no tiene tal cubrimiento. Y entonces muchas veces cuando la trabajadora temporal obtiene su licencia de maternidad, muchas veces a la empresa usuaria le toca entrar a cubrir directamente esa licencia. Entonces fíjense que ahí no es tan sano para efectos de las licencias, de la incapacidad o incluso de la estabilidad por pérdida de capacidad laboral. No hay ninguna protección específica por parte de la empresa de trabajo temporal y ahí vuelve a obrar como auténtico empleador, como directo empleador, la empresa usuaria. Entonces, la respuesta va dirigida a que no es un tema que le quite la posibilidad de vivir la incapacidad o de gozar de la licencia de maternidad, sino más en la discusión y en el reproche que en esos casos pocas veces las empresas de trabajo temporal entran a cubrir ese tipo de incapacidades o de licencias y queda otra vez desamparada la empresa usuaria en lo que pretendía no tener que cubrir al momento de generar la intermediación. Doctor Pérez, quisiéramos saber ante quién y cómo denunciar por acoso laboral en un trabajo temporal. Bueno, ahí también quedamos en dos caminos. En teoría, por ser trabajador cedido, trabajador en misión de la empresa usuaria, debería aplicársele el comité de convivencia de esa empresa usuaria. Pero muchas veces mandan de un lado para el otro al trabajador para que la empresa usuaria le diga al comité de convivencia que le es aplicable a usted es el de la empresa de trabajo temporal. Cuando llega al comité de convivencia de la empresa de trabajo temporal le dicen sobre usted no estamos cediendo ninguna subordinación, no estamos ejerciendo ninguna subordinación y al compañero del que usted está señalando como presunto titular de acoso, perdón, presunto generador de acoso laboral es de la empresa usuaria. Entonces va de lado a un lado, pero auténticamente si lo vemos desde la descripción o definición de la ley de acoso laboral, hay que revisar esos gestos o esas conductas de acoso laboral en el lugar donde está prestando el servicio, es decir, en la empresa usuaria. Doctor, nos pregunta Eduardo Ramírez, ¿cuánto tiempo tiene una temporal para pago de terminación de contrato laboral? Debe ser para el pago de la liquidación definitiva a la terminación del contrato. La Sí. ley laboral establece que a la terminación del contrato debe pagarse liquidación de prestaciones, salarios adeudados, todo lo que se haya generado. Sin embargo, se ha entendido ya por el manejo de flujo de caja que puede tener un lapso entre 15 y 30 días, siempre y cuando le informe al trabajador los tiempos que se va a tomar y la razón por la cual se va a tomar esos tiempos sin que exceda de un mes, entendiendo que la salida de un trabajador o la finalización de un contrato de un trabajador va a generar para la empresa un gasto extraordinario, un gasto que no estaba dentro de la provisión normal de la empresa. Desde ese punto de vista se entiende normal, racional, el lapso entre 15 y 30 días.
Sin embargo, pues verificamos que en la realidad se abusa de la figura y los trabajadores sufren un poco más esa mora de las empresas de trabajo temporal para el pago de las liquidaciones. Doctor Pérez, nos pregunta Ricardo Carvajal, ¿qué pasa si contrato a una persona por prestación de servicios y no le pago la seguridad social? Pues Ricardo, que todo lo está haciendo mal. Primero, porque si contrata a una persona por prestación de servicios para que realice un trabajo subordinado, en cumplimiento de órdenes, integrado a la actividad de la organización empresarial, y al final es un trabajador de la empresa, no debería estar vinculado por prestación de servicios, sino por medio de un contrato de trabajo, ya sea indefinido, fijo o por obra labor contratada. Y si a eso le suma que no le está pagando seguridad social, pues está haciendo previsto o se va a consolidar como un posible evasor al que con mucho gusto va a perseguir la UGPP para que se ponga al día en el pago de esos aportes a seguridad social de ese trabajador. Muy bien, doctor, nos pregunta Jorge Monsalve, en estos casos de trabajos temporales en un restaurante, trabajo en un restaurante, el patrono reparte las propinas a su antojo, ¿ante quién puedo hacer el reclamo? Bueno, la propina en Colombia no es salario y no es parte o no es propiedad del dueño del restaurante. La propina va directamente ejecutada del pago de un tercero que fue el que gozó del servicio directamente al trabajador que prestó ese servicio. Entonces la propina no es discusión de orden laboral porque la propina está regulada desde el punto de vista de las actividades de industria y comercio, como asimismo se lee en los desprendibles o en las tirillas cuando nos facturan esos servicios. Entonces, lo primero es eso, el empleador no puede ni pactar con la propina el salario de sus trabajadores y menos quedarse con esa propina. Si pacta como salario la propina, pues obviamente está incurriendo en una infracción contra la norma laboral, le está debiendo al final el salario al trabajador y se está viendo sometido a investigaciones administrativas por parte del Ministerio del Trabajo. Y si el propietario del restaurante se está adueñando de la propina, pues tendrá que responderle luego a la Superintendencia de Industria y Comercio para que explique por qué razón, estando tan claras las reglas respecto a esa figura, pues él se está apropiando de dineros que no le están autorizados a apropiarse. Muy bien, doctor, nos pregunta Betty Triviño, ¿qué puedo reclamar llevando 26 años en una empresa por varias temporales? Como lo decíamos en una de las primeras preguntas, directamente, Betty, lo que hay que reclamar es la vinculación directa con la empresa. Esa básicamente es la realidad, porque al poderlo realizar, su relación laboral va a tener una connotación de 26 años, mientras que al mantenerse como está, de temporal en temporal, para la misma empresa, ellos intentan fraccionar, ocultar esa estabilidad laboral suya. Y fíjense que ahí hay una falla muy importante que habría que ponerla en la vista tanto del ministerio por medio de sus inspectores como de manera inmediata ante un juez de trabajo para que declare que en la realidad usted ha sido trabajadora directa de la empresa para la cual presta sus servicios hace 26 años y nunca como trabajadora de las empresas de trabajo temporal que de mala fe han permitido que usted vaya girando y vaya dando vueltas de temporal en temporal, solo con el objetivo de fraccionar su vida laboral. Doctor Pérez, continuando con el tema, ¿qué diferencia existe entre un trabajo de freelance y un trabajo temporal? Bueno, el contrato de freelance es una novedad que viene del Reino Unido como figura novedosa para hablarle bonito a las nuevas generaciones. Pero ese freelance en realidad es el contrato de prestación de servicios que conocemos desde hace mucho tiempo, que no está regulado por la ley laboral, es un contrato atípico, es decir, que no fácilmente lo encontramos en la norma ni de orden comercial ni de orden civil, pero que, fíjense cómo se haya naturalizado en nuestro mercado y entonces muchos se sienten novedosos, muchos se sienten diferentes por ser llamados freelance y no simples prestadores del servicio. De tal manera que ahí es la primera campana, la primera advertencia de no dejarse llamar a engaños por este tipo de actividades,
porque al final son auténticos prestadores de servicio que están subordinados a los que están precarizando y no les están reconociendo las normas de carácter laboral, obviamente marcando una diferencia entre lo que es recibir la aplicación de la ley laboral y no recibir absolutamente ninguno de estos beneficios. Ya de ahí en adelante, pues se marca la diferencia. Ese contrato de freelance, entre paréntesis, contrato de prestación de servicios, está ausente de cualquier aplicación de la norma laboral, mientras que el contrato temporal, con todas las críticas que de momento se le hagan por el abuso de la figura, pues por lo menos respeta el contenido mínimo del salario, de las prestaciones y de los descansos del trabajador. Doctor Pérez, ¿qué provee las temporales a los trabajadores? Pues básicamente la función de la temporal inicialmente es acercar los puestos de trabajo a quienes lo necesiten. Vamos que esa es una función que viene desde las oficinas de colocación pública, como todavía existe a través del SENA, donde se hacen ofertas casi todos los días de empleo. La diferencia es que el SENA no cobra por esa intermediación, mientras que las empresas de trabajo temporal pues le suman el detalle de seleccionar, entre comillas, el personal, aparentemente capacitarlo y además prestar el servicio de administración de esa nómina. Entonces digamos que esa es como la magia que ofrecen en el mercado, pero al final pues lo que está haciendo uso es de condiciones de mercado. Saben dónde se necesitan las personas y trae las personas que necesitan esas empresas para trabajar. Entonces digamos que es más que todo la colocación del empleo lo que facilita la actividad, que no es una actividad que hagan gratuitamente porque cobran un porcentaje por cada una de estas ofertas de trabajo que logran. Entonces, desde ese punto de vista, creo que es como el único fin o bienestar que pueden traer, por decirlo de alguna manera, porque digamos que nos inclinamos más a que esa función exclusivamente la cumpliera la oficina pública que tiene el Estado, que es a través del SENA, ¿no? Donde no se genera negocio, donde la intermediación es gratuita y donde pues también podrían brindarse esas posibilidades de selección y capacitación de personal. Doctor, ¿de alguna forma se regulan las temporales? De alguna forma, ¿qué? Perdóname. ¿Se regulan las temporales? Sí, ¿Existe alguna regulación? Ley 50 de 1990 ya aparece desde cómo se registran ante el ministerio, cuáles son sus obligaciones, sus deberes y de qué manera permanentemente el ministerio va a inspeccionar y a vigilar las conductas y la operación que ellos van ejecutando en el mercado diariamente. En ese caso, doctor, quisiéramos saber, ¿tiene beneficios estar en una temporal de trabajo? A mi manera personal de ver y dentro de mi posición profesional, yo no le veo ningún beneficio, porque pues se dice, y excúsenme la expresión, que si a mí me están vinculando de a 3, de a 4, de a 6 meses, eso puede ser lo más parecido a una enfermedad terminal. ¿Por qué lo digo? Porque mis sueños como trabajador, como ciudadano, se van a construir única y exclusivamente en torno a esos 3, a esos 4 o a esos 6 meses que me ofrezca la temporalidad. Entonces ahí no se le está creando ninguna condición ni de dignidad ni de estabilidad al trabajador. Entonces ese es un punto que pues, es discutible académicamente, pero en la práctica pues lo estamos viendo. Es una total inestabilidad, lo que genera trastornos, lo que genera depresión en muchas personas porque no logran sentarse en un puesto estable para por lo menos no estar sufriendo la variabilidad y el cambio de empleo. Segundo, la total imposibilidad de desarrollar libertades sindicales que sirven tanto para generar dignidades y posibilidades de condiciones de vida para los trabajadores, tampoco se desarrolla. Y tercero, pues va a generar un costo adicional para los empleadores. Fíjense que no es lo mismo contratar a un trabajador al que le pago directamente el salario y las prestaciones, a contratar a un trabajador al que tengo que pagarle su salario y sus prestaciones, pero además reconocerle una comisión que va entre el 7 y el 10 o el 11% por cada trabajador que me vincula a la empresa de trabajo temporal. Entonces eso obviamente va a aumentar los costos de nómina que si pensáramos seriamente y con una condición de responsabilidad social, pues podría ofrecer un poco mejor los salarios al trabajador directo y no quebrantarle en un salario ajustado al mínimo y con una inestabilidad como la que se brinda por parte de estos trabajos temporales.
Muy bien, doctor. Quisiéramos saber, aparte de la pregunta de Damián Madrid. Buenas tardes, tengo una pregunta. En caso de que una empresa contratista retrasa el pago del mes hasta 10 días, ¿qué se puede hacer acerca de ese retraso? Pues es que la empresa de trabajo temporal está obligada a pagar los salarios independientemente del momento oportuno o no en que pague la empresa usuaria. Entonces, si yo estoy trabajando para X entidad que contrató a la empresa de trabajo temporal para que me prestara admisión y esa empresa se atrasa con los pagos que tiene con la empresa de trabajo temporal, la empresa de trabajo temporal jamás podría utilizar como argumento ese retraso para no pagarme mi salario cumplidamente. Justamente eso es lo que va a evaluar y lo que va a vigilar el Ministerio de Trabajo para que ellos cumplan oportunamente con su trabajador, porque es que así lo entiende la ley. El trabajador es de la empresa de trabajo temporal. Lo único es que le permite prestarlo o cederlo a otras empresas para que realicen sus funciones. Entonces, fíjense que ahí no admitiría ningún argumento para atrasarse en el pago soportándose en el atraso del pago del cliente o la empresa usuaria. Muy bien, doctor. Nos pregunta Gloria Sánchez. Si estoy fija en una empresa directa y me pasan a temporal, ¿es legal? No es legal, Gloria. Es totalmente ilegal y debería ponerse en conocimiento inmediatamente de las autoridades administrativas y de las autoridades judiciales, porque lo que están haciendo es desaparecerle la relación directa, que es el mejor beneficio que tiene el trabajador. En el momento en que a él lo pasan de la estabilidad que le da el contrato directo a una empresa de trabajo temporal, lo que están haciendo es volver su trabajo precarizado, ya no en las mismas condiciones, y lo más probable es que sea de fácil terminación, y lo que esté buscando la empresa es abaratar los costos y terminarle la relación laboral para desprenderse de la responsabilidad que allí se genere. Muy bien, doctor. Tenemos algunos mitos o verdades que queremos resolver sobre este tema. Doctor, ¿es mito o es verdad que los empleados temporales tienen derecho a una indemnización? Tienen derecho, es verdad, tienen derecho a la indemnización. Cuando se atrase el empleador en el pago de salarios y prestaciones sociales, tiene derecho a la indemnización cuando el empleador no le termina con justa causa el contrato de trabajo, tiene derecho a indemnización cuando el empleador no le consigna, como la ley lo ordena, es decir, antes del 15 de febrero de cada año, las cesantías conforme lo opera la ley. Sí tiene derecho a indemnización. Muy bien, doctor. ¿Es un mito o es una verdad que en los trabajos temporales dan dotaciones? La ley dice que una vez haya cumplido un tiempo mínimo de trabajo, debe entregarse al trabajador vestido de labor y calzado. Entonces, si se cumplen los presupuestos del artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, haber cumplido con una labor de por lo menos 4 meses, tiene derecho a las dotaciones. Bueno, y además, si no gana más de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, si no gana más de 2 millones de pesos, tiene derecho a la dotación. Doctor Pérez, ¿es mito o es verdad que pueden despedir a una persona que trabaja en un trabajo temporal en cualquier momento? Es mito, porque la empresa tendría que acreditar o la justa causa por un comportamiento indebido por parte del trabajador, un comportamiento que vulnere o violente esa relación laboral, o demostrar que la obra o la labor para la cual fue contratado desapareció. Desde ese punto de vista, podrían despedir a un trabajador, pero en cualquier momento no puede suceder. Doctor, nos pregunta Julián Rincón. Después de una despedida de empleo, ¿cuánto tiempo se debe demorar la empresa para pagar la liquidación? Esa respuesta la estábamos tratando hace unos momentos y hablábamos que depende del flujo de caja, encontrando razonable que ese flujo de caja en las empresas se manejan entre 15 a 30 días, que es como los periodos de nómina que utilizan las empresas. Pasados esos tiempos sin que la empresa manifieste o argumente cualquier razón por la cual se permita tratar de justificar su atraso, incurrirá en la mora de pagar un día de salario por cada día de retraso en el pago de esas prestaciones.
Doctor, continuando con los mitos, ¿es mito o es verdad que es posible denunciar que la persona que temporalmente reemplazó a un trabajador se quedó con el puesto? Es posible, claro, porque dependerá la forma en la que hayan terminado el contrato de la persona que estaba vinculada directamente. Fíjense que aquí los dos están corriendo riesgos. El que estaba vinculado directamente y que por alguna razón resulta incapacitado o en uso de alguna licencia de calamidad o licencia por luto, cualquiera de las que la ley laboral establece, puede haber ido a disfrutar o necesariamente a pasar esos días de licencia. Mientras tanto, el temporal que va en misión y que ya tiene claro y definido hasta cuándo va a ir, muchas veces le resulta más agradable al empleador dejando de lado al que venía de planta. Entonces el empleador tendrá que explicarle a ese que venía de planta cuál es la razón, cuál es la causa de terminación. Si no logra manifestarlo así, decirlo así, pues tendrá que pagarle la indemnización, ¿cierto? Por terminación unilateral del contrato sin justa causa a ese trabajador que fue emplazado por el trabajador que llegó en temporalidad. Y frente a ese trabajador que llegó en temporalidad, pues verificar cuáles son las condiciones en las que lo va a tener, porque probablemente también solamente tenga máximo hasta el año para mantenerse en esa razón de temporalidad y luego, como es natural, pasar a ser un trabajador de planta de la empresa. Doctor Pérez, quisiera hacer alguna conclusión sobre este tan importante tema y que para muchas personas es un poco incorrecto el contrato por hora labor o este tipo de contratos. Pues agradecer el espacio, primero que todo, para hablar de una situación que es de la vida diaria de los colombianos que se juegan su espacio en el mercado laboral, pues desafortunadamente siempre alados por la necesidad de cubrir las situaciones propias de su vida y que a veces no miramos las condiciones en las que estamos entrando a ese mercado, que obviamente no las vamos a mirar porque necesitamos emplearnos, pero que vale la pena poner en la mesa la discusión de qué manera nos estamos comportando frente al uso de la posibilidad de un puesto de trabajo, porque pues al final se está mercantilizando, hay gente que está ganando con esas posibilidades de trabajo, se está generando inestabilidad en los contratos de trabajo y estamos mandando un mensaje a las diferentes empresas en que el trabajador no vale y que lo que vale es o abaratar los costos o no tener trabajadores de tanta trayectoria o tanta estabilidad y que al final preferimos pagar por cada trabajador 100.000 pesos de comisión a la empresa de trabajo temporal que darnos la posibilidad de vincular una planta de personal que tenga identidad con la empresa, que pueda durar en la empresa y que pueda desarrollar también sus condiciones de vida en torno a la idea de la producción. Ahí habrá que recordar que la empresa tiene una función social desde el punto de vista constitucional y que el empleo tiene también una proyección social que el Estado debe garantizar por medio de sus autoridades, es decir, de los inspectores del trabajo, del Ministerio de Trabajo, y que cuando eso no sea suficiente, pues ahí va a estar el juez atento y expectante a las diferentes necesidades de protección que requieran los trabajadores cuando se abuse de esta figura de trabajo temporal. Doctor, ¿cuál podría ser una posible solución? Pues la solución la plantea hoy desde hace muchos años, pero especialmente en estos tiempos, la Organización Internacional del Trabajo en torno a los espacios de diálogo social. El gobierno nacional desde hace varios años ha proyectado políticas denominadas de trabajo decente, donde se supone los actores del mercado laboral tienen que interactuar para buscar mejores puntos de encuentro, puntos de referencia, donde lo importante sean las condiciones dignas y las condiciones estables de trabajo. Desafortunadamente eso queda en el papel porque sigue teniendo mayor posibilidad la necesidad de un mercado más productivo, de generación de más ganancias, sin importar la brecha social y el descuido al tejido social que se brinde. Digamos que el llamado en cambios de políticas y de gobiernos y de todo esto que estamos viviendo es a generar espacios de diálogo para verificar qué tan bueno y hasta dónde puede contribuir a la sociedad las empresas de trabajo temporal y en dónde definitivamente no podríamos abrir la puerta porque lo que necesitamos son empleos
durables, empleos dignos, que cualquier empresario tiene la posibilidad de hacerlo si se desmitifica todos los temores que han vendido las empresas de trabajo temporal en torno a la contratación directa. Doctor Pérez, muchísimas gracias por su importante asesoría el día de hoy. Gracias a usted, Violeta. Un saludo a todos los que nos visitan y bueno, hasta una próxima oportunidad. Contento de estar visitando de nuevo a eltiempo.com. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante este programa. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube del Tiempo, donde queda grabado el programa de hoy, y consultar la nota en eltiempo.com. Cada martes tendremos un nuevo programa de consultorio jurídico. Pueden dejar sugerencias de temas en los comentarios de este video y los tendremos en cuenta. Muchas gracias por escucharnos. De nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.